Bueno, vamos a tratar de, a través de estas filminas, poder explicar un poco la visión que tenemos de las universidades nacionales y fundamentalmente de las facultades de agronomía, en particular en el norte argentino, en la provincia de Santiago del Estero. Ustedes conocerán, y si no conocen, estamos en una situación estratégicamente ubicada. Estamos prácticamente en el centro del NOA, junto con las provincias de Salta, de Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja. Formamos un bloque que es el noroeste argentino perteneciendo al norte grande. De esa manera constituimos un bloque muy importante, casi 7 millones de habitantes, y la provincia de Santiago aproximadamente de 900.000 habitantes. Nosotros empezamos con esta presentación para comprender un poco qué escenario futuro se nos presenta de acá al 2050, donde vemos que una población mundial está creciendo. Estamos actualmente en 7.000 millones, el año pasado nació el BBB número 7.000 millones. Estamos con al 2050 una proyección de casi 10.000 millones de habitantes, donde el gran crecimiento en el mundo que se produce, como ven en las barras de la izquierda, son en los países en desarrollo o poco desarrollados, frente a un aletargamiento de los países desarrollados. Y estos países en desarrollo, fundamentalmente en lo que es el eje asiático, China, la India, países de África, van a crecer muchísimo con un crecimiento demográfico que a nosotros nos permite inducir que este crecimiento demográfico además va a ser también traccionado por el aumento de esperanza de vida. ¿Qué quiere decir? Que las poblaciones mundiales no solamente van a ser más, sino también que van a vivir más. La pirámide poblacional tiende a extenderse hacia mayor longevidad. Los últimos 20 años aumentó 20 años la esperanza de vida. Estamos prácticamente en algunos países del mundo 90 años. Y hay teorías que para el 2050 o más se puede llegar a los 150 años. Pero la realidad es esta: se va a aumentar la esperanza de vida con los grandes avances de la medicina, de la alimentación mundial, de todos los escenarios que nos permiten decir, y en esos escenarios que aparece como emergente son los países. Ahí tenemos los países de China, de la India, con los crecimientos de PBI impresionantes. Hay países que crecen entre el 5 al 7% de crecimiento del PBI anual, y además recientes estudios dicen que esos países van a tener un mayor consumo, porque el PBI, como ustedes saben, trae aparejado un aumento del PBI, una mayor demanda de alimentos, y eso hace un mayor consumo. En cambio, países como Europa, como Estados Unidos, van a tender a una disminución o a un estancamiento de su PBI. Y eso nos permite observar cómo es el mercado de los distintos puertos del mundo. Vean la cantidad de containers que se transportan en Singapur, Hong Kong, Shanghái, frente a Los Ángeles, frente a Ámsterdam en verde abajo y Hamburgo, Shenzhen. Entonces, ¿hacia dónde se dirige el mercado mundial? Evidentemente, hacia Asia, con el mayor crecimiento de su población, con el mayor crecimiento de PBI, con su mayor crecimiento de consumo, que hace a que esas poblaciones, está estudiado que un poblador que pasa del campo a la ciudad, que cambia las sandalias por las zapatillas, aumenta 5 veces su dependencia de la góndola. Si Argentina quiere ser supermercado del mundo, y va a tener que estar muy atento hacia dónde debe dirigir su potencial agroalimentario, fundamentalmente dando valor en origen. Esto es cuando estudiábamos nosotros, cuando éramos más chicos. Creo que también lo estudian en los colegios ahora. Este es el planiferio, ¿no? El mapamundi, pero es el planiferio tradicional, donde teníamos Europa, África y Argentina, Colombia vino de allá. Bueno, esto es lo que estamos acostumbrados a ver. Nuestros movimientos comerciales se dirigían hacia esa zona y evidentemente estudiábamos en función de ese desarrollo comercial, político, cultural. Y ahora nuestros nietos o nuestros hijos van a tener que ver Este tiene que ser el futuro planiferio. Y va a ser. ¿Por qué? Porque los números cantan. Si nosotros hacemos las rutas marítimas y los destinos, ahora América, Europa, en la antípoda, y en el centro va a estar estos países emergentes de altísimo
nivel de consumo porque han desarrollado tecnologías, porque tienen cuestiones culturales, porque son muchos, porque demandan muchos alimentos, porque han tenido desarrollos y porque no tienen recursos naturales capaces de responder a esta mayor demanda y además porque el agua les empieza a ser un factor muy limitante porque está con el agua potable en esos países se empiezan a destinar, desde el riego pasa a los animales, de los animales a los humanos, entonces ya el agua también es una limitante y van a aumentar sus importaciones de agroalimentos. Y fíjense, Santiago del Estero, para los que no conocen, está ubicado en el noroeste del país y fíjense su estratégica ubicación con respecto al Océano Pacífico. Nosotros ya tenemos paso de transitabilidad todo el año, ya podemos tomar servicio de los puertos chilenos que están ávidos, Atacama, el norte, Iquique. Hay mucho movimiento a través de Iquique que lo usa Brasil y Paraguay, que cruzan por Santiago del Estero, y tenemos toda una salida del corredor este hacia el Pacífico a través de Chile, donde esos puertos de agua profunda, donde esas infraestructuras monstruosas que tienen los chilenos, con esa naturaleza tan bondadosa en cuanto hace frente a nuestros puertos argentinos, fíjense cuánto sale mandar digamos, un camión desde aquí, recién hablaba Chesa, a Buenos Aires, y de Buenos Aires tiene que pasar por aquí, y no aquí un camión que mandamos desde aquí a Chile. Evidentemente, el costo energético, el costo económico del envío de ese camión es impresionante. ¿Qué nos está diciendo? Que el norte argentino quizás vuelva como el Alto Perú a ser de nuevo el protagonista del desarrollo argentino como lo fue el puerto de Buenos Aires. Porque los recursos naturales que tenemos, Santiago del Estero principalmente, tiene 2 ríos, tiene más agua que Córdoba, tiene caminos, tiene una infraestructura que ha crecido en los últimos años, tiene casi 120.000 hectáreas, 200.000 hectáreas de riego en esta zona y en el Salado tiene 2 ríos que tiene más agua que Córdoba, y realmente hay planes de un dique, 2 diques tenemos y hay planes de endicamiento para tener mayor cantidad de agua disponible para riego y uso de consumo. Tiene una infraestructura vial que está creciendo, tiene un centro turístico impresionante en las termas y estamos ubicados estratégicamente, una ganadería creciente, ya vamos a ver, una agricultura tradicional creciente, además de la horticultura. Esa es la superficie, tiene una gran ventaja con respecto al resto del país, Santiago del Estero. Fíjense la baja densidad en el país y en Santiago del Estero, pero si vamos a ruralidad, si vamos a la población frente al país, la ruralidad tiene 40% de población rural y 60% de población urbana. Eso es impresionantemente con ciudades de no más de 400.000 habitantes, ciudades menores. Argentina tiene el 90% de ruralidad, señores, de población urbana. El 10% ruralidad, y sabemos qué problemas tiene para Argentina tener el 10%. Además, fíjense que el mundo está pasando del 50% de la población rural hacia la... Antes el mundo era rural, ahora está migrando, como veíamos esos fenómenos en Asia, hacia las zonas urbanas. Eso quiere decir más dependencia, recargo de los servicios, de la salud, en las grandes ciudades, y en Buenos Aires, en Córdoba, el Gran Rosario sabemos que es muy importante mantener la ruralidad en el interior provincial para generación de trabajo con formas de expectativa de vidas de otra calidad y sin sobrecargar los sistemas actuales de seguridad, educación, salud, etcétera, etcétera. Y fíjense las producciones. Ya estamos en 2,5 millones de toneladas de soja, somos el 5º productor nacional, estamos en 4.200.000 toneladas de maíz. Es muy importante la producción de maíz en Santiago del Estero, en secano. Estamos en algodón, somos la primera productora, del país, antes era el Chaco problema de picudo y aparición de la soja ha bajado su producción drásticamente. Y en trigo y soja, en trigo, sorgo, el trigo se usa en el sur y como cultivo de cobertura. Estamos ya en guarismos muy importantes en cuanto a primeros en algodón, quintos en soja, cuartos, 25-20% de la producción de maíz. Aquí tienen los guarismos, 18%, esto fue la campaña anterior de la producción total del maíz del país, y la soja 3,5 millones
56 millones, 2 millones de toneladas, es importante. Y hay parte de esta soja y parte del maíz que se transforma. Tenemos una fábrica de biodiesel en Frías, al sur, donde se tiene una capacidad de 2 millones, no está a plenitud, con estos temas que tuvo el biodiesel, pero está nueva, con desgravación impositiva provincial, y la ganadería absorbe muchas de esas millones de toneladas, porque como lo dijo Chiesa, ¿cuánto sale mandar un camión, el flete que paga de 1000 y pico de kilómetros? A pesar de no tener retenciones, todavía los amigos de los fletes salen carísimos. Entonces la gente, ¿para qué utiliza ese maíz? Para la conversión en, como ven acá, somos la mitad de la existencia del ganado del NOA, tenemos casi 1,5 millones de cabezas, todo el NOA tiene el 6% de las existencias nacionales, nosotros tenemos el 3%, pero creciendo en sistemas silvopastoriles, donde los montes, el Gatton Panning, ahora hay planes de desarbustado que pretenden utilizar planes, el monte con las megatérmicas, y esto con una buena distribución de agua, de 1,5 millones de hectáreas de cabezas, de ganado, podríamos fácilmente pasar a las 3,5, 4 millones. Y esto surge también por el desplazamiento de la frontera agropecuaria hacia el norte del país, por el gran avance de la soja, que tomaron 10 millones de hectáreas de las situaciones que estaban abajo anteriormente, la pampa húmeda o subhúmeda, hacia la ganadería que fue volcada a soja. ¿Cuáles son las fortalezas entonces de la provincia? 14 millones de hectáreas, 5 ríos, 2 muy caudalosos, 140.000 hectáreas, como decía, semiárido, no hay nieve nunca en Santiago del Estero y no va a haber en el verano menos porque tenemos un verano muy cálido, pero tenemos unas diferencias térmicas muy buenas para los cultivos. Y sobre todo, habiendo riego, tenemos amplia gama de suelos, potencialidad de extensivos, potencialidad ganadera mayor, menor, tenemos la mayor cantidad de cabezas de caprino del país, estamos peleando con Neuquén, porcino se está avanzando fuertemente, tenemos una potencialidad con instalación de agroindustria, esto debido a una ley de desgravación impositiva provincial que hace que se le devuelva lo invertido hasta el 30% y así se ha instalado un frigorífico en Beltrán de una firma Colcar de Córdoba que faena capacidad de 800 cabezas por día, que hace 10 años cuando veíamos como una utopía y ahora está full y está exportando a varias partes del mundo directamente de Santiago del Estero. Tiene certificaciones y tiene un ciclo 2 y ciclo 1. Salida al Pacífico y bueno, esto, ahorro de gasto de logística, de gastos energéticos, esto hace que la provincia necesite entonces profesionales de acuerdo a ese escenario futuro. ¿Y cuál va a ser el rol del profesional? El del agrónomo, pero también lo podemos llevar a todas las profesiones, pero estamos haciendo hincapié en el agrónomo. Tiene que tener fundamentalmente, como son climas lábiles, son medios ambientes lábiles, un fuerte compromiso con el medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Que en el juramento hipocrático, no solo en Santiago, en todo el país, todos los que juren, abogados, médicos, contadores, van a tener que jurar, no solamente por su honor o lo que decidan, sino también por conservar el medio ambiente. Porque todos, directas o indirectamente, tenemos en nuestro ejercicio profesional actividades que pueden lesionar el medio ambiente. Y a veces, desde firmar un balance o hacer un plan de negocios, o hacer una intervención hídrica, o hacer una consulta, puede atentar contra el medio ambiente. Entonces, la juventud que se forme de ahora en adelante, como los viejos que ya tenemos metido eso y algunos todavía no lo queremos entender, tenemos que tener ese gran compromiso porque si no nuestros nietos, y seguramente que van a tener un apellido chino al final porque se vienen los chinos a invadirnos porque no lo vamos a poder abastecer de alimentos. Mantener una capacitación permanente frente a las demandas del medio productivo social, esto es competencias, un profesional competente en su carrera, tener desde primer año saber qué está estudiando y para qué va a estudiar y cómo lo va a aplicar en el marco de lo antedicho. También una aptitud emprendedorista, eso es fundamental. Las empresas multinacionales buscan actitudes de emprendedorismo. Nosotros le damos curso a los chicos de emprendedorismo porque en el manejo de las relaciones humanas, de los trabajos en equipo, yo prefiero un emprendedorista a mi lado que un tradicionalista, encerrado, individualista. Un innovador, emprendedorista es el que abre su mente, que abre su participación, el que escucha, comparte y tiende la mano, y es lo que necesitan no solamente el Estado, las empresas, los privados y nosotros mismos en el accionar diario, si no nos va a agarrar el estrés, se comparte de esa manera y las soluciones se ven de distintas maneras.
Ya no se pesca más, como yo le digo, con línea o caña, hay que pescar en red. La caña o línea hace que se te corte el hilo y se te vaya todo. En cambio, la red contiene, participan más personas, tienen otras miradas frente al problema, puede captar más ideas, puede clasificar las ideas. En cambio, vos cuando pescaste con la caña te comeste lo que pescaste y por ahí no tiene el tamaño adecuado. En cambio, la red contiene, da más posibilidades y el rol de colega, esto viene en los grupos, debe ser eje abierto, colaborador y negociador de acuerdo a la situación. Parece fácil, pero no es nada fácil esto, ¿eh? En Argentina, las formaciones ortodoxas que venimos, y acuérdense que los equipos del agrónomo aproximadamente el 80% de su tiempo lo dedica al manejo de relaciones humanas, un 20% en la aplicación de tecnología, y hay formas de aplicar tecnología muy amplia, lo que es virtual, lo que es desde el campo con un celular, estoy fotografiando una hoja, me están mandando el avión, estoy así, pero la relación, el gerente, el agrónomo es el gerente más veloz que hay. Son muy buscados los agrónomos, porque tienen que en 2 minutos, 3 minutos tomar una resolución que puede salvar un cultivo frente a una plaga, una enfermedad o una presencia de alguna potencial amenaza. Como así también cuando maneja animales, cuando maneja sistemas de producción, sobre todo cuando son lábiles. Debe delegar funciones, propender a la autorreflexión, las reglas deben ser claras cuando coordine esos equipos y hoy más que nunca debe ejercer un fuerte liderazgo y estar atento a las demandas dentro de un ámbito disciplinar para poder generar acciones con un fuerte compromiso. Eso, si pudiéramos aplicar un 3%, 5%, 10%, cambiaría mucho la forma de pensar, la forma de trabajar en el país, y esto sirve tanto para las empresas privadas como públicas, ¿no es cierto? La actividad de las cooperativas, uno como profesional independiente, uno hasta en la familia, ¿no es cierto? Porque en la familia a veces somos coordinadores y tenemos que, los coordinadores siempre manejan recursos limitados. Y eso hace que nosotros nos tengamos que plantear si debemos coordinar o liderar, y un líder hay que construirlo con experiencia y sobre todo con muchos de estos condimentos que están expresados acá. Conclusión, entonces, para ir cerrando, no es poca cosa lo que le pedimos, aparte que estudie 35, 40 materias, se reciba, haga el trabajo final, haga la tesina, pueda seguir un posgrado y siga en carrera. Esto es claro que el desafío de plantear el hambre mundial se viene, como les dije, si nosotros no respondemos a desafío, los chinos nos invaden, están comprando tierras en Brasil, en Santiago del Estero ya han alquilado muchas hectáreas, y se vienen. Primero van a ver llevar alimento, después lo van a procesar, y después van a venir y lo van a producir ellos. Los supermercados chinos, el mejor ejemplo de donde nos empiezan a estudiar a las sociedades desde la base, de cómo somos, cómo comerciamos, cómo son nuestras conductas frente al consumo. Y después ya vienen las empresas, Syngenta la compraron los chinos, se pusieron del otro lado del mostrador, porque dice, si nosotros demandamos, ¿por qué vamos a depender de quién nos compra? Vamos a comprar. Y hoy en día el potencial de esos miles de millones de habitantes y de un régimen que tiene una disciplina de una cultura milenaria, realmente hace que pensemos, porque somos 42 millones de habitantes, frente a 1000 y pico de millones. Y ahora que parece que van a poder tener 2 hijos, van a ser muchos más. Entonces pensemos, porque 42 millones de habitantes, con el 90 y pico % de una población urbana, en un granero que ahora será el supermercado del mundo, pero seguimos siendo granero hasta que ajustemos algunas condiciones, pero si no formamos para este escenario ese tipo de profesionales, iba a ser difícil, ¿no? Mantener fuerzas de liderazgo en producciones mundiales como argentino, como marca registrada argentina. Ahora tenemos un aeropuerto internacional en Termas, todo, ¿cómo será de importante? Todos los vuelos de Tucumán, 8 o 9 por día, bajan en Santiago, en Termas de Riondo, hay manga, hay aduana, y hay un turismo, tenemos un autódromo. Y la industria sin chimenea es el turismo, es la que más deja dinero y que derrama a todos los sectores. O sea, complementás lo productivo con lo turístico. El turismo le deja hasta el que vende artesanías, como hasta los hoteles 5 estrellas o a los comedores, etcétera, etcétera. El escenario está, los colegas se deben formar continuamente en ese escenario y la respuesta debe ser efectuada
con mayor producción, calidad y cantidad, pero como les pongo acá abajo, medio ambiente en el juramento hipocrático, pero más que el juramento en tenerlo internalizado, que es el gran desafío que tenemos. Y aparte el mundo, ya después de las revoluciones verdes que ha tenido, ahora necesita la tercera revolución verde y ahora hay otra cuarta, que es hacia la comercialización mundial, la comercialización de commodities, que le va a dar un crecimiento importante, pero el premio Nobel del Alimento en 2013 se lo dieron a un biotecnólogo. Y nuestra región, nuestra profesión, mediante la articulación en redes, como les decían, son capaces de aceptar el desafío. Con ese vuelvo a insistir, y discúlpenme que sea muy pesado, porque yo vivo hace 40 años allá y veo, cuando vengo acá y ando por todos los lados que anduve, ese gran deterioro que estamos teniendo. Muchas gracias, quedo a su disposición.